Se trata de un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. En definitiva, se trata de un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. Resulta imprescindible fomentar un debate más profundo. Por esta razón, resulta imprescindible fomentar un debate más profundo. A pesar de los avances, quedan muchos desafíos. A pesar de los avances recientes, todavía quedan muchos desafíos por resolver. La educación desempeña un papel fundamental. Desde esta perspectiva, la educación desempeña un papel fundamental. Sería necesario replantear algunas políticas públicas. En mi opinión, sería necesario replantear algunas políticas públicas. La falta de información contribuye a agravar el problema. En muchos casos, la falta de información contribuye a agravar el problema. Todo parece indicar que esta tendencia continuará en los próximos años. Por otra parte, no se puede ignorar el impacto. Que este fenómeno tiene en la sociedad. Conviene analizar tanto los aspectos positivos como los negativos. En este sentido, conviene analizar tanto los aspectos positivos como los negativos. Es fundamental adoptar un enfoque. Desde mi punto de vista, es fundamental adoptar un enfoque más equilibrado. Lo más preocupante de esta situación es que sus efectos pueden ser duraderos. Este tipo de medidas, a largo plazo, podría contribuir a mejorar la situación. Podría contribuir a mejorar la situación. Las opiniones suelen estar bastante divididas. Cabe señalar que las opiniones sobre este tema suelen estar bastante divididas. Este fenómeno puede tener consecuencias. Desde el punto de vista social, este fenómeno puede tener consecuencias significativas. La clave radica. A mi juicio, la clave del problema radica en la falta de planificación a largo plazo. Si analizamos esta cuestión con detenimiento, veremos que existen múltiples factores involucrados. Conviene tener en cuenta que este problema no surge de manera aislada. Desde una perspectiva más amplia, este fenómeno refleja cambios profundos en la sociedad. Se trata de un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. En definitiva, se trata de un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. Resulta imprescindible fomentar un debate más profundo. Por esta razón, resulta imprescindible fomentar un debate más profundo. A pesar de los avances, quedan muchos desafíos. A pesar de los avances recientes, todavía quedan muchos desafíos por resolver. La educación desempeña un papel fundamental. Desde esta perspectiva, la educación desempeña un papel fundamental. Sería necesario replantear algunas políticas públicas. En mi opinión, sería necesario replantear algunas políticas públicas. La falta de información contribuye a agravar el problema. En muchos casos, la falta de información contribuye a agravar el problema. Todo parece indicar que esta tendencia continuará en los próximos años. Por otra parte, no se puede ignorar el impacto. Que este fenómeno tiene en la sociedad. Conviene analizar tanto los aspectos positivos como los negativos. En este sentido, conviene analizar tanto los aspectos positivos como los negativos. Es fundamental adoptar un enfoque. Desde mi punto de vista, es fundamental adoptar un enfoque más equilibrado. Lo más preocupante de esta situación es que sus efectos pueden ser duraderos. Este tipo de medidas, a largo plazo, podría contribuir a mejorar la situación. Podría contribuir a mejorar la situación. Las opiniones suelen estar bastante divididas. Cabe señalar que las opiniones sobre este tema suelen estar bastante divididas. Este fenómeno puede tener consecuencias. Desde el punto de vista social, este fenómeno puede tener consecuencias significativas. La clave radica. A mi juicio, la clave del problema radica en la falta de planificación a largo plazo.
Si analizamos con detenimiento. Si analizamos esta cuestión con detenimiento, veremos que existen múltiples factores involucrados. Conviene tener en cuenta. Conviene tener en cuenta que este problema no surge de manera aislada. Una perspectiva más amplia. Desde una perspectiva más amplia, este fenómeno refleja cambios profundos en la sociedad. Se trata de un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. En definitiva, se trata de un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. Resulta imprescindible fomentar un debate más profundo. Por esta razón, resulta imprescindible fomentar un debate más profundo. A pesar de los avances, quedan muchos desafíos. A pesar de los avances recientes, todavía quedan muchos desafíos por resolver. La educación desempeña un papel fundamental. Desde esta perspectiva, la educación desempeña un papel fundamental. Sería necesario replantear algunas políticas públicas. En mi opinión, sería necesario replantear algunas políticas públicas. La falta de información contribuye a agravar el problema. En muchos casos, la falta de información contribuye a agravar el problema. Todo parece indicar que esta tendencia continuará en los próximos años. Por otra parte, no se puede ignorar el impacto. Por otra parte, no se puede ignorar el impacto que este fenómeno tiene en la sociedad. Conviene analizar tanto los aspectos positivos como los negativos. En este sentido, conviene analizar tanto los aspectos positivos como los negativos. Es fundamental adoptar un enfoque. Desde mi punto de vista, es fundamental adoptar un enfoque más equilibrado. Lo más preocupante de esta situación es que sus efectos pueden ser duraderos. Este tipo de medidas, a largo plazo, este tipo de medidas podría contribuir a mejorar la situación. Este tipo de medidas, a largo plazo, este tipo de medidas podría contribuir a mejorar la situación. Las opiniones suelen estar bastante divididas. Cabe señalar que las opiniones sobre este tema suelen estar bastante divididas. Este fenómeno puede tener consecuencias. Desde el punto de vista social, este fenómeno puede tener consecuencias significativas. La clave radica. A mi juicio, la clave del problema radica en la falta de planificación a largo plazo. Si analizamos con detenimiento. Si analizamos esta cuestión con detenimiento, veremos que existen múltiples factores involucrados. Conviene tener en cuenta. Conviene tener en cuenta que este problema no surge de manera aislada. Una perspectiva más amplia. Desde una perspectiva más amplia, este fenómeno refleja cambios profundos en la sociedad. Se trata de un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. En definitiva, se trata de un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. Resulta imprescindible fomentar un debate más profundo. Por esta razón, resulta imprescindible fomentar un debate más profundo. A pesar de los avances, quedan muchos desafíos. A pesar de los avances recientes, todavía quedan muchos desafíos por resolver. La educación desempeña un papel fundamental. Desde esta perspectiva, la educación desempeña un papel fundamental. Sería necesario replantear algunas políticas públicas. En mi opinión, sería necesario replantear algunas políticas públicas. La falta de información contribuye a agravar el problema. En muchos casos, la falta de información contribuye a agravar el problema. Todo parece indicar que esta tendencia continuará en los próximos años. Por otra parte, no se puede ignorar el impacto. Por otra parte, no se puede ignorar el impacto que este fenómeno tiene en la sociedad. Conviene analizar tanto los aspectos positivos como los negativos. En este sentido, conviene analizar tanto los aspectos positivos como los negativos. Es fundamental adoptar un enfoque. Desde mi punto de vista, es fundamental adoptar un enfoque más equilibrado. Lo más preocupante de esta situación es que sus efectos pueden ser duraderos. Este tipo de medidas, a largo plazo, este tipo de medidas podría contribuir a mejorar la situación. Este tipo de medidas, a largo plazo, este tipo de medidas podría contribuir a mejorar la situación.
Las opiniones suelen estar bastante divididas. Cabe señalar que las opiniones sobre este tema suelen estar bastante divididas. Este fenómeno puede tener consecuencias. Desde el punto de vista social, este fenómeno puede tener consecuencias significativas. La clave radica. A mi juicio, la clave del problema radica en la falta de planificación a largo plazo. Si analizamos con detenimiento, esta cuestión con detenimiento, veremos que existen múltiples factores involucrados. Conviene tener en cuenta que este problema no surge de manera aislada. Una perspectiva más amplia. Desde una perspectiva más amplia, este fenómeno refleja cambios profundos en la sociedad.